10 en punto. Buenos días a todos. Esperamos que se encuentren muy bien y sanos en sus casas. Queremos agradecer a las personas que se encuentran conectadas el día de hoy y también a todos los que nos han acompañado semana a semana en nuestras transmisiones. El tema que abordaremos hoy es acerca de las recientes medidas laborales adoptadas por el Gobierno Nacional en los decretos 770, 771, 801 y 815 para afrontar el impacto de la emergencia sanitaria. Este estará a cargo de Adrián Hincapié, director en Cultura Laboral y Migratoria, y Karen Castillo, gerente en Cultura Laboral y Migratoria. Por otro lado, queremos informarles que la sesión de hoy será grabada y posteriormente será montada en nuestra página web para que puedan revivir este webcast. Aquí tenemos algunas recomendaciones que les pedimos el favor que sigan para que podamos disfrutar de esta sesión sin interrupciones. Adelante, Adriana. Buen día. Bueno, otra vez buen día para todos. Vuelvo a saludar porque no sé si me estaban escuchando o no. Muchas gracias por acompañarnos hoy y todos los días a nuestros webcasts de Derecho Laboral. Hoy vamos a hablar de las nuevas medidas que ha traído el gobierno buscando mitigar todos estos impactos que ha tenido la reciente pandemia del COVID-19 en temas laborales, particularmente sobre los decretos 770 y 771. Me acompaña hoy en la charla Karen Castillo, gerente del área de consultoría laboral y migratoria. Los temas que vamos a hablar van a ser, primero, la medida de protección al cesante. Después vamos a hablar de las medidas alternativas sobre la jornada de trabajo, que también nos trae el decreto 770. Dos temas importantes que traen sobre la prima de servicios, la alternativa de pago y el plan y el PAP, auxilio a los trabajadores con suspensión de contrato de trabajo, auxilio de conectividad y la ampliación que traen también los nuevos decretos de la solicitud al PAP. Le doy la palabra entonces a Karen Castillo, quien va a iniciar con estos temas. Nuevamente, muchas gracias por acompañarnos. Gracias, Adriana. Buenos días a todos. Muchas gracias por acompañarnos en la sesión de hoy. El primer tema que queremos abordar y compartir con ustedes hoy es el tema de las medidas de protección al cesante. Frente a este tema, tenemos en los recientes decretos que sacó el gobierno la semana pasada, tenemos dos decretos que tratan este tema, el decreto 801 y el decreto 770. Primero debemos recordar que al comienzo de la emergencia sanitaria en marzo, a través del decreto 488, el gobierno nos trajo un auxilio económico para apoyar a los cesantes. En su momento, gracias al decreto 488, el cesante que estuviera afiliado a la caja de compensación y cumpliera con ciertos requisitos, podía acceder a un auxilio económico de 2 salarios mínimos, es decir, estamos hablando de un valor aproximado de 1.755.000 pesos, donde la caja de compensación le iba a pagar al cesante este valor a través de 3 cuotas mensuales. En su momento y gracias al grande volumen que tuvieron las cajas de compensación en la solicitud de este auxilio, los recursos se agotaron muy fácil, muy rápido y varias personas quedaron en lista de espera. Entonces, digamos, gracias a esta contingencia que surge por el beneficio dado en el decreto 488, surge el decreto 801, donde también nos está dando un auxilio económico para la población cesante. A este auxilio pueden acceder las personas que quedaron en lista de espera del auxilio que otorgaba en su momento el decreto 488. ¿Qué vamos a ver en este auxilio? Y por eso les hablaba en un inicio de cuál era el monto del auxilio que traía el decreto 488. Miren que estábamos hablando anteriormente de un beneficio de 1.700.000 pesos en 3 cuotas, donde cada cuota nos da un valor aproximado de 580.000 pesos. Ahora, ¿qué vamos a tener? Gracias al decreto 801. Un auxilio económico también de 3 meses, pero con un valor ya muy disminuido. Vamos a tener un auxilio económico de 160.000 pesos. ¿Cómo funciona este auxilio económico del cesante? Es la persona quien debe acudir a las cajas de compensación donde se encontraban afiliados directamente a solicitar este auxilio. Únicamente trabajadores dependientes que estuviesen afiliados a su caja de compensación
bajo las categorías A y B. Es decir, estamos frente a una población de trabajadores cuyos ingresos pues, son relativamente inferiores frente al resto de la compañía, por ejemplo. Tienes además, ¿cuál es el otro requisito que deben tener estos trabajadores? Haber cotizado por lo menos 6 meses a la caja de compensación en los últimos 5 años. El decreto nos da la oportunidad de que estos 6 meses sean o continuos o discontinuos. Y otro requisito que nos implementa este decreto es que el cesante tuvo que haber quedado sin su trabajo con posterioridad al 12 de marzo de 2020. Esta fecha es pues presumiendo que la pérdida del trabajo se dio con ocasión a la emergencia sanitaria. Como un requisito adicional, se necesita que el trabajador no haya sido beneficiario en los últimos 3 años del mecanismo de protección al cesante. Recordemos que nosotros desde el año 2013 tenemos la protección al cesante a través de la ley 1636. Entonces, este es uno de los requisitos adicionales, que en los últimos 3 años, quien se quiera haber beneficiado de este auxilio no haya recibido la protección al cesante que otorga la ley 1636. Como les comentaba, esta solicitud la debe hacer directamente el trabajador ya desempleado a través de su caja de compensación familiar. Por otra parte, tenemos el decreto 770. Este decreto lo que nos comenta es, frente a la población cesante, cómo puede ser el beneficio de los aportes al sistema de seguridad social en salud y pensiones. Recordemos que gracias a la ley 1636 que les comentaba hace un momento, este beneficio ya lo tiene quien acceda a la protección, al beneficio de protección al cesante, donde las cajas de compensación a las que se encuentran afiliados los cesantes van a hacer los aportes a salud y a pensión considerando un ingreso bajo cotización de un salario mínimo. En su momento, la ley 1636 lo que nos traía era que esta afiliación se podía dar hasta por 6 meses. Gracias al decreto 770, este periodo se ve disminuido y ya ese beneficio no va a ser de 6 meses, sino de 3 meses. El cambio que trae el decreto 770 es un cambio temporal a la ley 1636. Y de igual forma, quienes pueden acceder a estos aportes de seguridad social son los cesantes. Acá sí se incluye el trabajador independiente también, que hayan estado afiliados a su caja de compensación bajo las categorías A y B, y que hayan cotizado además un año continuo o discontinuo en los últimos 5 años. Entonces, digamos que para resumir un poco, tenemos 2 beneficios para los cesantes. Uno es el auxilio económico de 160.000 pesos mensuales, y el otro es cómo funcionarían los aportes a seguridad social en salud y pensión de esta población cesante. El decreto 770 a su vez da las directrices a las planillas integradas, pide que las planillas parametricen sus planillas para que las cajas de compensación puedan hacer los aportes de la población cesante como lo determina el decreto. Ahora tenemos como segunda medida laboral que nos trajeron estos nuevos decretos. Y es que este mismo decreto 770 que nos traía la medida de protección al cesante, también nos trajo 2 alternativas para modificar temporalmente la jornada de trabajo. Acá quiero de pronto ser un poco insistente en decirles que como se modifiquen las jornadas de trabajo, bajo los términos del decreto 770, es muy importante que sean concertadas con los trabajadores. Es decir, a través de este decreto, el gobierno abrió las puertas para que los empleadores y los trabajadores, por mutuo acuerdo, modifiquen la jornada de trabajo. Pero los empleadores no pueden hacer la modificación de manera unilateral. Se necesita tener un mutuo acuerdo con los trabajadores. Entonces tenemos 2 alternativas diferentes. El primero, los turnos de trabajo sucesivos. Digamos que nosotros ya en el artículo 161 del Código Sustantivo del Trabajo tenemos las jornadas de trabajo para las operaciones sin solución de continuidad. El artículo 161 tradicionalmente nos permite que los trabajadores tengan jornadas de hasta 36 horas semanales, pero con un máximo diario de 6 horas. ¿Esto qué va a implicar? Que al tener este tipo de jornada no se le va a pagar a los trabajadores los recargos nocturnos o los dominicales
que se puedan ocasionar por la imposición de esta jornada de trabajo de 36 horas. Miren que la jornada va a tener las mismas condiciones que ya tenía el artículo 161, es decir, los recargos no se van a pagar de manera adicional. El cambio que nos trae frente a esta jornada es que el máximo diario ya no va a ser de 6 horas, sino que podría ser de hasta 8 horas. De nuevo, necesitamos tener un mutuo acuerdo con los trabajadores y el decreto a su vez nos permite modificar esta jornada sin necesidad de actualizar o modificar el reglamento interno de trabajo. Como una segunda alternativa, tenemos una jornada excepcional. Esta jornada la llama el decreto 770, jornadas de trabajo en el estado de emergencia sanitaria. ¿En qué consiste esta jornada? Ordinariamente, las jornadas en Colombia son de 48 horas semanales. Esta jornada excepcional nos permite que esas 48 horas se puedan distribuir en 4 días a la semana sin que diariamente nos exceda de 12 horas diarias. De nuevo, para esta jornada necesitamos un mutuo acuerdo con los trabajadores. No es necesario modificar el reglamento interno de trabajo. Punto importante para tener en cuenta acá. En esta jornada sí se genera el pago de los recargos nocturnos, dominicales o festivos que se puedan ocasionar. ¿Qué nos permite el decreto 770? Que estos recargos adicionales se pueden de manera concertada acordar con el trabajador pagar hasta el 20 de diciembre de 2020. Entonces, va a ser un pago que sí se le tiene que hacer a los trabajadores, pero su pago se puede dilatar o diferir hasta máximo el 20 de diciembre de este año. Ese es el tema de las jornadas, Adriana. El decreto 770 nos trae dos medidas para aplicar o para apoyar con el pago de la prima de servicios correspondiente al mes de junio. La primera medida que trae es la posibilidad que ahora tiene el empleador para llegar a un mutuo acuerdo con el empleado y hacer que este pago ya no se tenga que hacer obligatoriamente por ley el 30 de junio, sino que se pueda llegar a un acuerdo para pagarlo posteriormente, no después del 20 de diciembre. Eso es importante, ponen un límite para eso. Adicionalmente, el decreto establece que se puede hacer un acuerdo de pago para que no se haga un único pago, sino que se pueda hacer en 3 cuotas. Es importante acá, tiene que ser un mutuo acuerdo, y mutuo acuerdo, pues generalmente lo más recomendable es que sea por escrito, es decir, que nuestra recomendación es que empleadores y trabajadores lleguen a un acuerdo para poder hacer el pago en caso que se requiera. Es un momento como de construir para las partes, entonces creo que es bueno intentarlo, y si se puede hacer por escrito, mucho mejor. Adicionalmente, el decreto 770 nos trae el programa de apoyo para el pago de prima, el PAP. Si vemos, en términos generales es muy parecido a lo que nos trajo en su momento el decreto 639 modificado por el 677, que era el PAEF o Plan de Apoyo al Empleo Formal. ¿Qué nos dice este decreto? ¿Quiénes van a ser beneficiarios de este programa? Son las personas jurídicas, consorcios y uniones temporales constituidas antes del 1 de enero de 2020, que se encuentren inscritas en el registro mercantil. También podrán ser beneficiarias de este programa las entidades sin ánimo de lucro que estén obligadas a presentar declaración de renta o en su defecto de declaración de ingresos o de patrimonio. Tienen que las entidades sin ánimo de lucro, si bien no tienen la obligación de estar registradas en el registro mercantil, van a tener que presentar entonces el RUT. ¿Quién más puede ser beneficiario? Las personas naturales que se encuentren inscritas en el registro mercantil. Esto es muy importante, no solo es cualquier persona natural, sino tiene que ser una persona natural que esté inscrita en el registro mercantil antes del 1 de enero de 2020 y que tenga a su cargo más de 3 empleados. Miren que es muy parecido lo que vimos también en el PAEF, creo que cubre exactamente las mismas personas. ¿Cuáles van a ser o quién podrá ser beneficiario? Aquel que demuestre una disminución del 20% o más en sus ingresos. Al igual que sucedió en su momento con el PAEF, en lo que nos dice el decreto es que el Ministerio de Hacienda deberá regular cómo se va a aprobar esta reducción de ingresos del 20%, y mencionan en el decreto que incluso el Ministerio podrá tomar las mismas medidas o los mismos parámetros que se tomaron para el PAEF. ¿Cuáles eran estos parámetros para el PAEF? Para que lo recordemos,
era un comparativo entre el mes inmediatamente anterior a la solicitud del beneficio versus el mismo mes del año 2019. Para este caso se hizo el comparativo entre abril y abril, o un comparativo, entre el mes inmediatamente anterior, es decir, abril, con el promedio aritmético entre enero y febrero de 2020, que eran los meses que ellos señalaban pues que todavía no habíamos sufrido el impacto del COVID. Sin embargo, debemos esperar esta reglamentación para estar seguros que se va a usar exactamente los mismos parámetros que se usó para el plan de apoyo al empleo formal. ¿Quiénes no podrán ser beneficiarios? Esto es importante tenerlo en cuenta: las entidades que tengan una participación estatal mayor al 50% o las personas que estén expuestas políticamente. ¿Cuál será el valor del beneficio? El valor del beneficio va a ser 220.000 pesos por empleado. ¿Cómo se va a hacer el cálculo de este número de empleados? Esto es importante tenerlo en cuenta. Lo que dice el decreto es que este beneficio se podrá solicitar respecto de los trabajadores dependientes por los que la empresa postulante haya cotizado al Sistema Integral de Seguridad Social sobre un ingreso base de cotización desde un salario mínimo legal mensual vigente hasta 1.000.000 de pesos. Entonces, miren que lo que se va a tomar en cuenta solamente aquellos empleados que no tengan ni nómina, que devenguen hasta 1.000.000 de pesos. Si yo devengo un poco más que eso, ya no voy a poder ser beneficiario del programa. Esto que van a tomar las personas que están en junio en mi planilla y que cumplan con este requisito, es decir, que tengan el salario hasta 1.000.000 de pesos o que tengan un ingreso base de cotizaciones por 1.000.000 de pesos, para ser más exactos. Pero adicionalmente nos dice el decreto que esas mismas personas van a tener que aparecer en la planilla de marzo y abril. Entonces lo que creemos, obviamente esto está abierto a una reglamentación más detallada, es que será el comparativo, tomar a las personas de junio versus las que estén en abril y mayo, y cuando cumplan este requisito del salario, pues estas serán las personas sobre las cuales yo voy a recibir el apoyo de 220.000 pesos. ¿Cuál va a ser el procedimiento de postulación? El procedimiento será en una entidad financiera en la que yo tenga algún producto de depósito. ¿Qué me van a pedir cuando haga la solicitud? Me van a pedir una solicitud firmada por el representante legal o la persona natural. Seguramente va a pasar lo mismo con el PAES, y es que va la UGPP a generar un formulario estándar que van a manejar los bancos. Vamos a necesitar la certificación firmada por el representante legal o el contador, si no tenemos obligación de tener revisor fiscal, o el contador, si no tenemos la obligación de tener revisor fiscal y el representante legal, una certificación conjunta en donde se prevé la disminución de ingresos del 20% y el número de personas que se van a subsidiar o van a recibir este subsidio a la prima. Tenemos que esperar entonces a que salga la reglamentación, porque aún no tenemos plazos o términos tope para hacer esta solicitud. Entonces creo que, como les decía, va a pasar lo mismo que el PAES, que después va a llegar una reglamentación con todos estos detalles. ¿Cuándo tendríamos la obligación de restituir este dinero o este subsidio que nos da el gobierno? Tendríamos que hacerlo si después la UGPP, quien va a ser la encargada de auditar o de fiscalizar el cumplimiento de las obligaciones establecidas para ser parte de este programa, si la UGPP puede determinar que yo no cumplía los requisitos y aún así recibí el subsidio, o si logra determinar que hubo falsedad en algún documento de los que yo presenté. Entonces, como para recapitular, va a ser, el programa solamente cubre personas que devengan o ganan hasta 1.000.000 de pesos, y tiene que ser personas que que hayan aportado al Sistema Integral de Seguridad Social en junio, en abril, mayo y en junio. Y los plazos aún no los tenemos claros porque estamos esperando la reglamentación del Ministerio de Hacienda. Adicionalmente, el decreto 770 nos trae otro programa adicional, que es el programa de auxilio a los trabajadores con suspensión de contrato de trabajo. Si recuerdan muy bien, los decretos que en su momento crearon el PAES, o el Plan de Apoyo al Empleo Formal 639 y 677, establecían que los empleadores no podían recibir ningún tipo de subsidio, el 40% del salario mínimo legal en ese momento, respecto de los trabajadores que tuvieran la novedad de suspensión de contrato. Lo que ahora me están diciendo es que mediante este programa se entregará hasta por 3 veces un beneficio monetario mensual de 160.000 pesos a los trabajadores dependientes de los postulantes del PAES. ¿Qué significa esto? Que si yo ya postulé, ya he sido postulante, solicité el PAES, ahora voy a poder recibir estos 160.000 respecto
de los empleados que estaban suspendidos y que en su momento no se tuvieron en cuenta para ser cubiertos por el programa de apoyo al empleo formal. ¿Cómo va a ser el procedimiento para solicitar este apoyo de 160.000 pesos por tres meses? El Ministerio de Trabajo tendrá que establecer el proceso y las condiciones a las que deberán sujetarse los actores del programa. Entonces, al igual que el programa de apoyo para el pago de la prima, también vamos a tener que esperar la reglamentación exacta para que se establezca cómo vamos a poder solicitar este auxilio para los trabajadores con suspensión de contratos que en su momento pues no recibimos a través del AES. ¿Qué tendremos que probar o quién va a recibir directamente el auxilio? No es muy claro, parecería que incluso la consignación la podrían recibir directamente los trabajadores, pero como el decreto no es muy claro en todo el procedimiento, tendremos que esperar la reglamentación también para iniciar este apoyo respecto de estas personas. Bueno, y ahora tenemos el decreto 771 que nos trae el auxilio de conectividad. Digamos que uno en un principio podría llegar a concluir que se trata del mismo auxilio de transporte. Recordemos que las personas que ganan hasta 2 salarios mínimos, es decir, 1.755.000 pesos, 606 pesos, tienen derecho al pago de un auxilio de transporte para que los empleadores soporten los gastos de traslado desde su lugar de residencia hasta el lugar de trabajo. Ahora, entendiendo que quienes estén en este rango salarial y que estén trabajando desde su casa, en muchos casos no se les estaba reconociendo el pago del auxilio de transporte, obviamente fundamentado en que no se estaban desplazando hasta su lugar de trabajo. Digamos que el gobierno lo que dijo fue, bien, no se están desplazando hasta su lugar de trabajo, pero sí están incurriendo en gastos adicionales por conectividad. Y lo que vamos a hacer es suplir ese auxilio de transporte por un auxilio de conectividad de 102.000 pesos, miren que es el mismo valor del auxilio de transporte, para poder apoyar a estos trabajadores que sí están prestando sus servicios desde su casa, bien sea en la modalidad de teletrabajo o de trabajo en casa, y vamos a poder subsidiar la conectividad o esos gastos adicionales que ellos están teniendo. ¿Qué nos dice el decreto? El auxilio de transporte y el auxilio de conectividad no son acumulables, es decir, la obligación del empleador es pagar o uno o el otro. Entonces uno pensaría, por supuesto, se paga el auxilio de transporte si evidentemente tal vez mi actividad no se encuentra excluida de las limitaciones en la circulación, entonces el trabajador sí se está desplazando hasta su lugar de trabajo, o por el contrario, si es un trabajador que me está prestando servicios desde su casa, pues le voy a pagar el auxilio de conectividad. Digamos, en eso consiste la obligación que nos trae el decreto 771. Adicionalmente, les queríamos traer algunos temas que trajo el decreto 815 frente al PAEF, que es el subsidio a la población, al empleo formal. Recordemos que al inicio este subsidio estaba únicamente creado para 3 meses, mayo, junio y julio. A través del decreto 815 se amplió el tiempo para poder acceder a este beneficio a un mes más, es decir, se puede acceder al beneficio a la nómina de mayo, junio, julio y agosto de 2020. Entonces vamos a tener la oportunidad de poder acceder a este subsidio por un mes adicional. También este decreto 815 nos trajo un grupo de trabajadores que no estaban considerados inicialmente para poder acceder al PAEF y eran aquellos trabajadores que se encuentran tal vez actualmente en nuestras nóminas gracias a una sustitución patronal o sustitución de empleadores. Entonces el decreto 815 en su estructura no nos cambia el auxilio del PAEF, pero sí nos trae la oportunidad de poder acceder un mes más a este beneficio. Estos son los temas principales que les traíamos para el día de hoy. De pronto, Adriana, ¿te parece si vamos viendo tal vez algunas de las preguntas que nos han enviado? Bueno, yo vi varias preguntas sobre el tema del PAP y de cómo funcionaría el pago en la suspensión de los contratos, pero yo creo que acá un poco es como les comentaba Adriana, no sé si tú quieres decir algo más, pero acá nos hace falta la reglamentación frente a estos dos beneficios, entonces aún no tenemos muy claras muchas cosas frente a estos dos beneficios, ¿no?
No pareciera que en este caso nos estén dando la excepción respecto de trabajadores suspendidos. Yo creería que sí se puede solicitar respecto de ellos siempre y cuando tengan un ingreso base de cotización hasta 1.000.000 de pesos. Había otra pregunta en ese sentido y es si la persona tiene un salario menor a 1.000.000, pero con las horas extras tiene más. Yo creo que lo que va a tener en cuenta la OGPP va a ser el ingreso base de cotización de planilla, en donde obviamente irán incluidos pues, todos los pagos extra, también son salariales y son bases. Si la persona supera 1.000.000 de pesos, yo creo que no va a ser tenido en cuenta. Bueno, acá nos preguntan si el auxilio de conectividad se paga de manera retroactiva. Consideramos que no, digamos, el decreto no hace ninguna mención sobre el pago retroactivo, no habría obligación hacia atrás, sí frente a los pagos a futuro, ¿no? A las nóminas futuras. Nos preguntan también sobre el ingreso del 20%, o sea, como les contaba, aún no ha establecido el Ministerio de Hacienda cuál va a ser el mecanismo. El decreto establece o dice que el Ministerio puede tomar los mismos mecanismos que tomó el Plan de Apoyo al Empleo Formal PAE, que era un comparativo entre el mes anterior y el año pasado, o el mes anterior a la solicitud de beneficio y el cálculo o el promedio aritmético entre enero y febrero, pero no sabemos si va a ser así. Si toman el mismo EPAD, como lo menciona el decreto que puede llegar a ser, sería de esa manera, pero tendríamos que esperar lo mismo en la reglamentación para saber cómo vamos a poder probar esa disminución de ingresos del 20%. Nos preguntan también que si el acuerdo para el pago de primas se hace en agosto, ¿qué implicaciones tiene? La verdad, pues mi recomendación sí debería ser que el acuerdo se hiciera antes del mes de junio, que es el mes en donde estamos obligados a hacer el pago, pero si se firma en agosto, digamos, ratificando que desde junio las partes habían llegado a este acuerdo, pues yo creo que no habría problema. Sin embargo, sí creo que el acuerdo o la conversación o la negociación con los trabajadores debe hacerse antes del 30 de junio. También hay una pregunta sobre si podrían acceder al beneficio de la prima un trabajador que ingresó en febrero. Uno pensaría sin tener la reglamentación que sí, porque el decreto 770 lo que nos exige es que la persona esté reportada en la planilla de pago de aportes a seguridad social en los meses de abril y mayo y pues por supuesto en junio. Entonces uno pensaría que si la persona ingresó en febrero, pues cumpliría el requisito para poder acceder al beneficio. Yo creo que esas son las preguntas que nos han enviado al chat. De todas formas, estamos abiertas, nos pueden contactar en los correos electrónicos que están en este momento en la proyección para poderlos apoyar en cualquier inquietud adicional que puedan tener. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Como les decía, todos los lunes a las 10 de la mañana estamos tratando temas laborales. Si creen que hay algún tema en particular que deberíamos tratar, por favor, escríbanos y háganoslo saber. Nuevamente, pues, nos esperamos a todos el próximo lunes.